Ok. Bueno, entonces buenas noches y bienvenidos. Como les estaba diciendo, el lunes 28 de junio y el 5 de julio no tienen clases. Y entonces yo les puse en la agenda que aprovechando ese tiempo hay que leer las cartas. Se supone que ustedes ya leyeron la introducción de todas, ya sacaron su cuadro. Sobre las cartas yo no les voy a pedir ningún trabajo escrito, pero es para que ustedes vayan entendiendo ya cuando vamos, porque nos van a quedar después solo 3 clases y entonces vamos a ir avanzando rápidamente y ustedes ya van a tener el contenido de las cartas porque las han leído. Sería fantástico si al leerla la leyeran con las notas de pie de página que tiene su Biblia, pero si no lo pueden hacer porque eso es más tardado, pues lean solo la carta y ustedes vayan haciéndose a la idea. Les dije que las cartas, como las van a leer, es cronológicamente. Como ustedes ya tienen el cuadro cronológico de la fecha en que se escribieron, pues ustedes ya lo tienen, pero ahorita en la tercera diapositiva ustedes van a encontrar esa cronología. Esta es la primera, la segunda y la tercera van a encontrar el orden cronológico en que se escribió y ese va a ser el orden que vamos a trabajar aquí y es el orden que ustedes van a leer las cartas para que podamos pues terminar el curso y que ustedes comprendan más o menos el sentido tanto de Hechos de los Apóstoles como de las cartas. Entonces, hoy, Julita no ha entrado, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Ella siempre entra muy temprano. ¿Quién sabe? No puso nada, Betsy. Pero estuvo en la otra clase, ¿no? No, Sí. es que no tuvimos. No tuvieron. No tuvimos clase. Ok. El padre venía de no sé dónde. Ok, bueno, entonces ya habíamos dicho que las cartas están escritas en un griego koiné. Ahí ahorita viene Julita. En un griego koiné. Es decir, un griego del pueblo, porque acuérdense que los griegos tenían mucha intelectualidad y entonces estaba el griego de los filósofos, ¿verdad? Que era un griego alto, pues justamente la filosofía. Y el koiné era el del pueblo. Entonces las cartas están escritas para que el pueblo las comprenda y el pueblo las lea. En su época se escribe como hoy más o menos también, ¿verdad? Una introducción. Bueno, nosotros decimos un saludo, pues luego el cuerpo de la carta, la despedida y la firma, ¿verdad? En este caso está primero una introducción, una oración, el cuerpo de la carta y el saludo. En esta diapositiva está la cronología. Entonces, aquí se fijan, esto ya lo habíamos visto en Hechos, ya lo habíamos visto anteriormente en el Corpus Paulino, pero aquí ahorita ya está detallado. Esto es así, lo van a leer ustedes. Hoy les había dejado primera y segunda Tesalonicenses, aunque ya anticipamos que la segunda Tesalonicense posiblemente no le escribió en esta misma época, pero entran así. Entonces aquí tienen que en el segundo viaje escribe desde Corinto o en Corinto la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Eso es lo primero que tenían que haber leído para hoy. ¿Lo lograron? ¿Leyeron un poquito? Sí. Sí, licenciada. Buenas noches. Muy bien saludable. Perfecto. Entonces vamos a platicar más adelante de eso. En el tercer viaje, la primera y segunda a los Corintios, la carta a los Gálatas y los Romanos. Entonces aquí ya llevamos 7, ¿verdad? Luego van la primera cautividad, la primera vez que está preso en Roma, escribe a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Y al final de su vida le escribe las cartas pastorales a Tito y a Timoteo. Este es el Corpus Paulino y esto es más o menos la cronología
que ustedes tuvieron que haber sacado en su cuadro a leer las introducciones. Así más o menos va, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo es el estilo de cada carta? Ya en la sesión anterior vimos que él no es que sea un escritor, o sea, no es que sea un erudito en la escritura, sino que él es en la acción de la misión que tiene ante la necesidad de no poder estar presente en las comunidades, porque ya en Hechos nos dimos cuenta que casi en todas lo quieren matar los judeocristianos, apedrearlo. Entonces, él sale, ¿verdad? Y entonces, por eso su estilo es personal y ¿no? Utiliza figuras literarias, obviamente, de su época, ¿verdad? También sobresalen las antítesis, o sea, las contraposiciones, que son esta, ¿verdad? La vida, y la antítesis es la muerte, la luz y las tinieblas, el espíritu, la carne, el siervo, o sea, el esclavo, y el hombre libre, y la ley y la fe. Este de la ley y la fe pues va a tener mucho sentido porque acuérdense, siempre ustedes cuando lean a Pablo no tienen que perder su contexto cultural, su contexto social y religioso. Deben ustedes recordarse de que él había sido pues un fariseo, ¿verdad? Y ustedes saben lo que es un fariseo, totalmente legalista. Entonces el tema de la ley y la fe es muy importante. Y el tema de la vida y todas estas antítesis son importantes, pero el de la ley y la fe le va a dar, va a trabajarlo mucho tanto en Gálatas y más en Romanos. También va a ser en casi todas las cartas, pero con mucho más fuerza en la carta a los romanos con el tema de la justificación. Entonces, aquí habla de una palabra, el anacoluto, que consiste en la falta de unión entre dos elementos de una frase, uno de los cuales aparece privado de la compañía. Eso, está hablando del estilo que va a utilizar, ¿verdad? Y estos son nombres de formas literarias. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, va a presentar un elemento en una frase y luego va a presentar otro y no aparece como que tengan cierta conexión, ¿verdad? Falta esa unión. Sin embargo, esas son un poco como las antítesis que él va a ir desarrollando. También va a utilizar las metáforas. Las metáforas son comparaciones, ¿verdad? Va a comparar, por ejemplo, el olivo, el acebucho, va a hablar de eso. También una metáfora va a ser, como, por ejemplo, estas aquí abajo, que habla de las comparaciones o similitudes con el cuerpo humano y los miembros, pues también se puede entender como metáforas, ¿verdad? O cuando él habla de, como pone un ejemplo, de ser atleta, ¿verdad? Y que él va a llegar a la meta, pues ese tipo de cosas son metáforas, comparaciones, similitudes, otras son paralelismos. Por ejemplo, cuando él compara lo que era antes y lo que es ahora, puede ser también una antítesis porque son contrarias. También las comparaciones pueden ser paralelismos, ¿verdad? Por ejemplo, que estamos como en una carrera o en una competencia, pero que nuestra corona de oliva que nos van a poner o de laurel, pues esa va a ser pues el triunfo de estar con Jesús. Todas esas son al mismo tiempo metáforas, al mismo tiempo pueden ser comparaciones o similitudes y también pueden tener paralelismos, ¿verdad? Porque va contando algo que puede ser paralelo a lo que estamos viviendo. También tiene formas literarias variadas. Lo que quiere decir esto es de que va a utilizar, por ejemplo, invocaciones, a veces oraciones, luego doxologías. Las doxologías son, por ejemplo, pequeñas
composiciones, por ejemplo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es una doxología. O, por ejemplo, otra doxología es como empieza la Eucaristía, ¿verdad? El amor del Padre, ¿qué más sigue? Del Hijo y la unión del Espíritu esté con ustedes. Bueno, esa es una doxología. Himnos, por ejemplo, el de que Jesús siendo divino no está en Filipenses, ¿verdad? Que Jesús siendo divino no vio como esa divinidad como algo codicioso a lo que se debía de aferrar, sino que se abajó. En teología, ese abajamiento de Jesús se llama kenosis. Se humilló de tal manera y se hizo como uno de nosotros, ¿verdad? Y fue obediente pues hasta la muerte. Entonces, y luego pues luego entra que por esa razón nosotros decimos que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y entonces, y confesiones de la fe que a veces van incluidas en los himnos o a veces van aparte, ¿verdad? Cuando dijimos que él hace, que hay pequeños sumarios o grandes sumarios donde él va a ir viendo, va a ir contando, narrando cómo es la historia de la salvación y luego cómo entra él en esa historia de la salvación y confiesa, ¿verdad? Muchas veces también él se va a poner como ejemplo de cómo ha vivido el cristianismo. De hecho, la semana pasada estuvimos leyendo la carta a los Corintios y entonces él hablaba del hecho de presumir y decía él, bueno, pues si otros presumen, pues yo también tengo razones para presumir. Que si soy judío, pues claro que soy judío, hebreo, bueno, y te pone todo eso. Que si soy religioso, piadoso, fariseo, también, que con Gamaliel. Entonces, pero luego él dice, y aquí viene, ¿verdad? Una confesión de fe, pero me glorío en Cristo y este muerto y resucitado, porque cuando yo soy débil, Él es mi fuerza. Entonces ahí hay una confesión de fe, ¿verdad? De cómo el tema de Jesús para él no es una idea. Va a decir en otro momento, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces esas son proclamaciones de su fe, ¿verdad? Aquí no es sus caras, ¿verdad? Adorna sus cartas con un lenguaje rítmico y poético. Bueno, pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental es lo que va a decir, pero a veces, pues, en la pasión que tiene, pues, él le va saliendo lo poeta. Más no es que nosotros vamos a estudiarlo como una literatura poética, ¿verdad? Como le digo, recurre a fórmulas de fe ya hechas, o sea, muchas fórmulas no es que las inventó. Acuérdense que él tiene una cultura judía y esa cultura judía pues se va desarrollando en las bendiciones, en las listas de vicios y virtudes que a veces son muy griegas, ¿verdad? O a veces muy judías, porque acuérdense ustedes que los judíos, sobre todo los fariseos, eran como demasiado, pues, estrictos en ese tipo de no, del tema de la pureza, ¿verdad? De no contaminarse. Entonces, pues esas listas de vicios y virtudes que aunque se cristianizan, tienen un influjo griego y romano, ¿verdad? También presentan numerosas partes autobiográficas, como les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? El hecho de esa experiencia que él tiene con el resucitado o cuando como en la carta a los Corintios, que él presume de todo lo que puede presumir cualquier ser humano que es judío, de ser de la raza predilecta, de ser escogido, de ser fiel a la ley. Bueno, pues, pero luego vemos su paso, ¿verdad? Hacia Jesús. Entonces, pero son datos autobiográficos que ustedes ya los tienen presentes porque justamente esos datos los tomó la comunidad lucana para trabajar Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? Esos datos son sacados de las cartas,
Recuérdense que eso lo hemos dicho desde Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que primero son escritas las cartas y después es Hechos de los Apóstoles. Eso tienen que tomarlo en cuenta. La parenesis es exhortación, ¿verdad? Entonces, una parenesis quiere decir una exhortación. Utiliza la exhortación a veces recriminando o a veces pues estimulando o exhortando, ¿verdad? Pero la utiliza siempre, la parenesis. La belleza de su estilo radica en la grandeza y la profundidad de sus ideas, que por qué las tienen que leer cronológicamente para ir viendo eso, cómo él, conforme va pasando el tiempo, él va profundizando y desarrollando sus ideas. O sea que ustedes, esa es una cosa que tienen que poner mucha atención en las cartas, que al principio, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, va a decir algunas cosas que luego las va a corregir en otra carta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que Jesús venía pronto y que su venida era tan inminente que incluso muchos iban a estar vivos, ¿verdad? Eso lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, que la parucía, o sea, la segunda venida del Señor es eminente y que en esa realidad, que esa realidad iba a ser pronto. Ya en la segunda carta, pues ya va a haber un matiz, es decir, bueno, pues va a venir, pero no sabemos cuándo, no sé, entonces ya va a cambiar. Ese desarrollo ustedes lo pueden ir notando. No es que él se contradiga, sino que va a haber esa profundidad y esa grandeza en sus ideas. Y cada vez va a ser más vital su forma de sentir y su forma de creer. Por lo tanto, va a tener una gran creatividad expresiva en sus formulaciones, que muchas veces son formulaciones judías que él cristianiza, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros, como no somos judíos, no pertenecemos a esa cultura, no conocemos toda esa práctica religiosa judía que luego él va a ir cristianizando poco a poco. Y Pablo escribe como un hombre de la tradición que ha recibido, ¿verdad? O sea, ¿cuál ha sido la tradición judía? Con la formación de la comunidad cristiana a la que pertenece después de su conversión. Pero ¿a qué comunidad cristiana pertenece él? Porque él está formando comunidades. Pero acuérdense que él tiene que ir a Jerusalén después de su conversión, después de recomponer o de reestructurar todas sus ideas y todo lo que se le había venido al suelo con la experiencia del resucitado a quien perseguía, pues entonces todo eso él tiene que estructurarlo. Acuérdense que no funcionamos en automático, que siempre tenemos un proceso y aunque el texto no esté hablando de todos esos procesos largos, por eso el tema de la cronología. El objetivo es que ustedes vean que, por ejemplo, de la conversión de Jesús, de Pablo, con el encuentro de Jesús, ustedes tienen que ver más o menos en qué año pasó eso y luego ir viendo cuándo él escribe su primera carta. Se van a dar cuenta que hay un periodo largo. No crean ustedes que el primer día y al día siguiente ya salió corriendo a formar comunidades. No funcionamos así. Entonces, ese estilo de las cartas, pues Pablo escribe esas cartas como una prolongación de su trabajo. O sea, acuérdense, él ha llegado a fundar una comunidad, pero luego ha tenido que irse. Entonces necesita algo que no lo recibieron bien, porque hay personas que lo visitan y le dicen, bueno, están viviendo de esta manera o entendieron esta de esta forma. Entonces él tiene que resolver cosas concretas, tiene organizar a la distancia, también corregir cosas que no las entendieron bien. Entonces tiene un estilo que es muy bonito,
pero esa grandeza ya dijimos que radica en las ideas, no tanto en que su estilo de escritura sea el de un escritor, el de un poeta, pues, ¿verdad? Sino la vitalidad de los sentimientos y la creatividad de sus formulaciones. Entonces, cartas de un hombre de acción, no de un escritor. O sea, la escritura se utiliza como herramienta, ¿verdad? Es necesaria. Y es uno de los, pues no es uno de los, es el primero de la generación de nuestra era, el primero que escribe algo. Ya tenemos claro que Jesús no escribió nada, ¿verdad? Que fueron las comunidades. Lo que sí pasó con Jesús histórico es que causó un impacto que luego se convierte en frustración porque lo matan, pero luego resucita y entonces hay un impacto de otro nivel, ¿verdad? Y entonces las comunidades se van a empezar a formar a partir de esto, de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. Entonces Pablo va a ser el hombre, el fariseo, que se convierte, pero con Jesús resucitado, ¿verdad? No con Jesús histórico. O sea que Jesús histórico no convirtió a ningún fariseo, ¿se fijan ustedes? Sino el resucitado a Pablo. Bueno, los escritos paulinos se detectan con facilidad. Allí van a encontrar ustedes con mucha facilidad contextos litúrgicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya lo que Pablo transmite ya se vivía en las comunidades. Un contexto litúrgico es una celebración, ¿verdad? O sea, ya se celebraba. Eso ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles, aunque siempre tienen que ir viendo que Hechos de los Apóstoles es una escritura posterior, pero sin embargo la narración, nosotros vamos a comprender cómo es que vivían las primeras comunidades. Y eso sí es anterior a Pablo, porque quiere decir que antes de Pablo ya habían comunidades, por ejemplo, en Palestina, ¿verdad? Entonces ya había comunidades que estaban ahí. Bueno, ustedes no han visto conmigo el Corpus Juánico, pero ya habían habido comunidades que se habían ido a la parte del norte, o sea, la parte que iba más para persa, los persas, y entonces había otra parte que se había quedado en el centro, por ejemplo, Samaria, que es la comunidad de Sicar, del encuentro con la samaritana, y habían otras comunidades que se habían ido al sur. Entonces, ya en Palestina habían comunidades. Cuando ustedes leen Apocalipsis, van a leer a la comunidad, a la iglesia de Esmirna, todas esas iglesias eran comunidades. O sea, ya en Palestina habían un grupo de comunidades. Pero acuérdense ustedes que ya lo dijimos también, que en el año 70 todo eso fue destruido en Palestina, ¿verdad? Y al ser destruido, ellos que en un primer momento habían sido aceptados por el judaísmo como una secta, pues entonces ya ustedes se encuentran ahí el proceso de la muerte de Esteban y cómo Pablo pues iba persiguiendo a todos estos que eran entendidos como una secta. Entonces todo eso, hay que ver esa parte histórica, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que vamos a encontrar en las cartas contextos litúrgicos y fórmulas que provienen de la tradición, o sea que ya existían, que ya estaba. Por ejemplo, ya se celebraba la fracción del pan, ¿verdad? Y él lo va a decir en la primera carta a los Corintios, va a decir, porque yo les transmito a ustedes lo mismo que yo he recibido, que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan. Sí se dan cuenta de eso, ¿verdad? Él recibe una tradición, él no es que él va a inventar, ¿verdad? Sino que, pero para eso, que fue lo que vimos en Hechos de los Apóstoles, que él tiene que ir, pues, a los pilares de estas comunidades
que era Pedro y Santiago, el hermano del Señor, ¿verdad? Y entonces ahí van a ver si la comprensión de los contextos, tanto del bautismo que ya se daba, la Eucaristía, la imposición de manos, cuando dice, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Bueno, todo eso ya Pablo lo está haciendo, pero lo está haciendo porque ya lo experimentó, ya lo vivió con la comunidad apostólica. Entonces él pertenece a la comunidad apostólica, ¿verdad? Porque él entra a llegar a una concordancia con lo que él está enseñando, él se toma ese trabajo. Y acuérdense que ahí no hay aviones ni formas rápidas de viaje, que tenía que viajar grandes distancias para tener estos encuentros. Entonces van a encontrar todo esto que ya existía, como fórmulas de bendiciones, acciones de gracias, himnos, doxologías y confesiones de fe que ya existían. O sea, él las va a colocar en sus cartas, pero no es él el autor de eso ya estaba desarrollado. Y las comunidades que son los destinatarios de su carta, no todas, pero sí la mayoría son fundadas por él. De él han recibido, ¿qué es el querigma? Pues el querigma es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Ese es el querigma. O sea, no hay un anuncio de la prosperidad del Antiguo Testamento, así como Abraham, que Dios le prometió la riqueza y todo, no, aquí el anuncio es el centro de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección. Ese es el primer anuncio. Luego sigue la catequesis, o sea, la enseñanza sobre no la vida, porque ellos no conocieron la vida completa, sino su ministerio, que ahí está incluida las enseñanzas de Jesús. Luego la parenesis, que ya vimos anteriormente, que era la exhortación, o sea, lleva este orden. El primer paso es el anuncio del querigma, a ese hombre que lo mataron, siendo justo, siendo inocente. Y entonces Pablo va a anunciar cómo en esa muerte está vista, primero, el grado de amor que Dios nos tiene porque da la vida por cada uno de nosotros. Por eso Pablo va a decir, y murió por mí, que soy como un aborto, o sea que no valgo nada. Un aborto es algo que no tiene vida, ¿verdad? Que ya salió del lugar donde podía vivir y ya no tiene vida. Entonces murió por mí, va a decir. Ahí ven ustedes el anuncio concreto de la muerte con un sentido, por mí. Y luego se ve el tema no solo de la limitación, sino de la miseria humana, que soy como un aborto, o sea, no merecía esa muerte. O sea, esa muerte yo no soy merecedor de que haga tanto por mí, que me ama tanto, no tengo esos méritos. Entonces, ese es el querigma, ¿verdad? Y por eso Dios lo resucitó. Entonces la catequesis luego es ir conociendo un poco la persona del Señor y su mensaje del reino. Y la exhortación es cómo vivir, cómo encarnar ese mensaje para trabajar por ese reino y luego en la liturgia celebrar, ¿verdad? Celebrar en las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa eucarística, esa salvación que ha sido por mí, entrar en esa alianza, fortalecerme tanto con el alimento auditivo como el que ingiero y entonces ya vivir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, estas cartas, el fin de estas cartas es salir al paso de los problemas que hay para justamente entrar en esta dinámica evangélica, ¿verdad? O sea, de la comunidad que sigue a Jesús. Entonces son comunidades que están dentro de la tradición, lo que significa del recuerdo de Jesús, que primero transmitían oralmente
y que luego pues se va a poner por escrito. Y entonces reciben las cartas de un hombre de la tradición, o sea, un hombre no que está inventando cosas, sino que, que las ha recibido. Esas comunidades son greco-romanas, ¿verdad? Porque él se dirige a los paganos. Acuérdense ustedes que primero ha habido un imperio griego con el Alejandro Magno que ha avanzado por Europa, por Asia y por África, y luego tenemos al imperio romano que ha absorbido todos estos lugares. Entonces, todo eso, ese influjo está en todo ese ambiente. No solo pertenecen al ámbito judío, o sea, también, pero no son puramente porque ya están mezclados. Y entonces Pablo necesita adaptar sus cartas a esos destinatarios. Eso se llama inculturación. Él necesita adaptar el mensaje de Jesús a sus oyentes, explicar ese mensaje, elegir los términos para explicarlo. Tiene que ser creativo, ¿verdad? Y entonces Pablo pues vive inmerso en la tradición de las comunidades primitivas, porque ahí es donde él va a encontrar esa riqueza. Y luego, pues ese encuentro de Jesús con él va a ser el amor de Pablo, ¿verdad? Pablo va a ser un apasionado de Jesucristo y ese amor le va a dar la fuerza para darlo a conocer, le va a dar la pasión, la vivencia que se impone como una exigencia de amor. Es decir, no es posible, como nosotros pensamos, que el tema de la religiosidad está fuera de nuestra vida cotidiana. Aquí ven ustedes, la vivencia se impone como una exigencia de amor. O sea, si yo lo amo, debo de esforzarme, de trabajar en ir superando todas mis tendencias, inclinaciones, todo lo negativo que pueda haber en mí